Estamos de regreso a Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Mire, hay un texto bíblico que lo vamos a relacionar con este tema porque hay mucha gente que no cree, pero los que estamos subordinados a la voluntad de Dios y los que leemos la Sagrada Escritura y creemos en ella, la creemos, pues mire que es así. Por eso vamos a relacionar con esta noticia, después de este análisis de ese terremoto que sacudió Japón también, a Perú y California, lo que dice Mateo capítulo 24, en sus versículos 6, del 6 al 8. Eso lo vamos a ver. Mire, el caso es que no solo fue en Venezuela que tembló la tierra, también tembló en Japón. Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este jueves en horas de la mañana el norte de Japón. En Japón, aquí se dejó notar con gran intensidad este movimiento telúrico en Tokio, sin que las autoridades niponas hayan emitido alerta de tsunami, pero también se registraron sismos ayer y hoy en California y Perú. El de Venezuela se sintió aquí también, en la zona sur del país. Se sintió. El sismo tuvo lugar sobre las 7:30 hora local 22:30 GMT del miércoles. Y su intensidad, su profundidad fue de 50 kilómetros de la costa frente a Iwar, según la Agencia Meteorológica de Japón, la agencia Iwar. Entonces, aquí vemos, señores, que mientras que un sismo de magnitud 5.6 sacudió el norte de California, en Estados Unidos, sin que por el momento hayan reportado víctimas o daños materiales, en tanto que otro sismo o otro temblor de tierra de magnitud 4.9 se sintió el miércoles en la región de Ucayali, en la Amazonía peruana. Esto fue en Perú. Bueno, ahí está el detalle, señores. Entonces, esto es para que cada día nos acerquemos más a Dios y que podamos creer en esos pronósticos bíblicos que hablan de esto con mucha anterioridad a las noticias que estamos difundiendo por aquí. Hablan de esto con anterioridad a esas noticias que estamos difundiendo aquí. Y detrás de este tema podemos ver lo que dice Mateo, ese profeta, este evangelista, en su capítulo 24, el libro de Mateo, los versículos 6 y 8, él dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y lo estamos viviendo, mírenlo ahí, esto no es mentira, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. No estamos equivocados entonces. Aquí se pueden dar cuenta cómo es esto, cómo aconteció esto. A mí me gustaría, señor director, ver algunas imágenes de este terremoto de Venezuela, si tenemos tiempo, todavía en el bloque, ver algún corte de cómo ese momento de terror, ese momento de pánico, ese momento donde la población estuvo
atrapada por 2 terremotos consecutivos, uno detrás del otro. Ahora podemos encontrar algunas imágenes de esto y poder edificar a la opinión pública nacional que ve en este programa sobre este tema, que nosotros no podemos estar ajeno al mismo, porque República Dominicana, por su ubicación geográfica en el Caribe, también está ubicada en una falla sísmica que trasciende los límites, que los geólogos y los entendidos en temas de sismología han hablado de manera reiterada sobre este tema y han presentado la falla tectónica que afecta al país, prolongada, muy prolongada en esta región, pero prolongada también hacia otras regiones del país. Sí, hacia otras regiones del país. Qué lamentable. Bueno, entonces, pasando a otro tema, tenemos que decir que fue proclamado el virtual ganador de las elecciones colombianas, Abelardo de la Esperilla. Mire, no se sabe qué pasará en ese país, porque Abelardo de la Esperilla, antes de convertirse en presidente, era un abogado famoso de Colombia, muy conocido por ser el principal defensor de narcotraficantes, de guerrilleros, de la FARC y otros grupos guerrilleros que hay en Colombia. La Esperilla acumuló grandes fortunas. Abelardo de la Esperilla se hizo multimillonario con este tipo de defensa a delincuentes en Colombia, lo que le ha merecido que le pusieran el nombre del Tigre, o el mote, un sobrenombre, el Tigre. Y se dice que este hombre, con el ascenso de él al poder, podría producirse un resurgir de los grupos paramilitares en Colombia, el paramilitarismo, y que el país vuelva a verse colocado en una situación difícil, un estado de sitio, con las guerrillas que todavía persisten en la montaña, la zona rural de Colombia, pero que con el ascenso de la Esperilla pueda producirse un renacer de esos grupos guerrilleros que han afectado al país. Y ayer se anunció varios enfrentamientos con los grupos paramilitares en las zonas selváticas de Colombia. Las autoridades electorales de Colombia han declarado ayer miércoles al conservador Abelardo de la Esperilla como presidente electo al vencer en el balotaje que protagonizó frente al izquierdista Iván Cepeda. Entonces, aquí lo que vemos es que luego de un reñido conteo de votos que mantuvo por unos días al país con incertidumbre sobre el futuro político, el Consejo Nacional Electoral ha certificado que de la Esperilla, Abelardo de la Esperilla, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.960.000 votos, y Cepeda, de lo histórico, 12.708.312 votos. 12.708.312 votos. Fue prácticamente 2 puntos la diferencia. 2 puntos. El conservador aventajó con 251.000 votos, 2 puntos. A su rival, entonces se trata de la segunda votación con la diferencia más estrecha en un balotaje. El abogado de la Esperilla, férreo opositor al presidente saliente Gustavo Petro, logró ser el más votado.
en la segunda vuelta presidencial de Colombia con su imagen de outsider al margen de los partidos tradicionales y prometiendo mano dura contra los grupos ilegales y el narcotráfico. Eso dice él. Vamos a ver qué pasa luego de juramentarse como presidente de ese país, si él puede controlar esta situación que provoca el paramilitarismo y las guerrillas en Colombia, que el presidente que casi se va del poder, Gustavo Petro, que viene de ser un guerrillero también, controló algo, pero no pudo controlarlo en su totalidad. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, han informado un acuerdo de colaboración para la elaboración del Estudio Nacional sobre Desarrollo Humano 2026. Esta iniciativa del PNUD, que va a contribuir a generar evidencias para promover el diálogo multilateral o multisectorial y apoyar construcción de una agenda de desarrollo que va a estar centrada en las personas. Se va a valorar el ser humano. Ojalá no se queden papeles, señores. ¿Cuántas iniciativas que nunca llegan a priorizar el valor más preciado del universo, la vida, los seres humanos? Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Realidad en Contexto.